Ella es Nadia Michelini, profesora de Hatha Yoga y especialista en astrología evolutiva. Así que le damos la bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Un placer por estar acá. Me encanta tenerte, ¿sí? La verdad que, bueno, es un tema que me apasiona. ¿A vos también te apasiona este tema? El tema de la astrología, por supuesto. Y bueno, un poco me encanta esta idea, vos como dedicada a lo que es el yoga, que lo uniste a la astrología. Contanos un poquito sobre eso. Sí, yo creo que son dos lenguajes que habitan en mi vida, entonces para nada los separo. Yo siempre una cosa la combino con la otra. De hecho, creo fehacientemente que el mundo emocional no está separado ni del corporal ni de nuestro mundo mental, así que es toda una conexión. Entonces siempre lo entrelazo porque de esa manera creo que nos integramos más completos, digamos, desde un 360, ¿sí? Claro. Sin crear separación en lo que es cuerpo, mente, espíritu, emociones, porque es toda una misma cosa en realidad. Claro, sí, Tal cual. ¿Y cómo llegaste a la astrología? Bueno, en realidad los dos caminitos fueron un caminito muy del interior, de mi profundidad. Tuve unas crisis bastante importantes, la pérdida de mis papás, en 3 meses de diferencia que hicieron que mi vida de un giro de 360. La realidad es que tenía que hacer del dolor, tenía que hacer una alquimia que me ayude primero a entenderme a mí misma y después, lógicamente, ayudar a otros. Así que ese camino primero fue mío, digamos. Primero yo me aboqué a trabajar en mí, en conocerme. La astrología siempre fue el lenguaje que resonó desde muy chiquitita. Claro. Recuerdo, desde muy chiquitita me recuerdo reclamar los diarios para leer el horóscopo, para informarme de todo ese mundo que estaba ahí arriba y en mi niñez lo veía como muy alejado. Claro. Después, cuando comprendí mi carta natal, que justamente después de ese proceso de mi vida fue interiorizando, decantando, fue nada. La verdad que un antes y un después. Y justamente yoga fue lo que me permitió sostener el proceso de dolor, fue sostener justamente mi cuerpo cuando no podía estar conmigo, cuando no podía estar con ese ciclo que estaba atravesando. Entonces, bueno, en realidad fueron dos lenguajes que iniciaron desde mí y después los empecé a estudiar y después, lógicamente, los empecé a compartir. Sí. Claro, sí, por lo general todos llegamos así, o sea, para sanarnos, para nosotros, para conocernos nosotros mismos y después transmitirnos hacia las demás personas. Lo digo porque yo también, o sea, la mayoría de las entrevistadas que han venido han llegado así, por eso, por sanarnos nosotros mismos. Sí, igual la astrología, en mi caso, es algo así similar, es como conocerme y ver que en la carta era yo y digo, pero esta soy yo completamente, ¿viste? Es como que no lo podía creer y fue transformador para mí también. ¿Y cómo pueden saber tanto de mí si no me conocen en absoluto? Sí, y más investigaba, más real era, digamos. Sí, más yo era. Entonces yo dije, no, esto tiene una profundidad tan grande y bueno, me apasioné también con la astrología. Y bueno, vos estás haciendo la astrología evolutiva, que también esa es la que resueno. ¿Qué diferencia hay con la tradicional en general, no? En realidad hay muchas corrientes. Sabemos que la astrología de por sí tiene un decantar muchas veces más predictivo. Esa es la astrología base, es lo que se conoce y en donde por ahí mucha la gente se quedó anclada, ¿no? Pero a medida que fueron transcurriendo los ciclos, la astrología se comprendió desde este 360. Entonces, no la separamos más desde el mundo emocional y de lo evolutivo. De hecho, yo como astróloga no hago predicciones. Bien. Yo siempre opino lo mismo. Si la persona busca respuestas es porque no está preparada para trabajar en sí misma. Si querés que alguien me diga el camino, me lo oriente, es porque estoy tan incómoda que quiero las respuestas, pero no quiero acceso. Claro. Entonces, de a poquito yo lo que me orienté, y de hecho en la escuela que estudié, es una escuela psicológica evolutiva, digamos. Así que siempre este camino desde un 360. Sí, a medida que después me recibí, me fui perfeccionalizando en algunas áreas. Me gusta mucho la astrología transgeneracional. Me aboco mucho a la astrología transgeneracional. De hecho, no leo una carta natal sin antes hablar del componente de lo que traemos, digamos, a partir de clan, de familia, de historia, de patrones. Sí. Y lógicamente mi camino siempre es buscar dentro de la persona el potencial. Yo voy a ir a llevar la mirada, ¿no? Desde ese componente transgeneracional, esos taloncitos de Aquiles con los que venimos, pero todos tenemos el potencial de desarrollarnos. Entonces ahí está mi fuerte, digamos, encontrar el potencial de la persona. Así es, sí. Claro. Sí, no, esto me llamó ahí la atención, esto de transgeneracional,
cómo lo aplicás, ¿no? Es como para que la gente entienda una carta natal, qué es lo que llegás a ver en su carta. Y en realidad, bueno, la carta natal, si nosotros la diseccionamos, la dividimos un poquito, tiene 3 componentes puntuales que son casas. Esas casas, particularmente las de agua, nos hablan del componente emocional. Pero si yo no me quedo en tanto el componente emocional de la 4 y de la 8, que es la profundidad, y voy a la 12... La casa 12, que es la del inconsciente, que es básicamente lo que nosotros traemos repetitivamente y lo que traemos del clan, es ni más ni menos que las aguas intrauterinas, son los 9 meses de gestación. Claro. Entonces, en esos 9 meses de gestación yo ya vengo con una información. En ese momento se une el óvulo espermatozoide, pero no necesariamente queda ahí, sino trae el componente de mamá, papá y de toda la historia para atrás. Exacto. Justamente, de hecho, si hablamos de astrología como tal, el sol hace referencia a papá, la luna hace referencia a mamá. Si hablamos de Plutón, bueno, podemos ir a abuelos, podemos ir Júpiter, los tíos, por Mercurio, los hermanos. Sí. Entonces podemos ver todo el camino del árbol a través de la carta natal, todo entero. Claro, sí, re interesante. Y si esa casa 2 está llena de planetas, es bravo, ¿no? Que en algún momento, yo siempre le digo a los consultantes lo mismo. La gente tiene mucho miedo con la casa 12, ¿no? Entonces, o la casa 8 también, que es la escorpiana, ¿no? La que transmuta, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, esos planetitas que están ahí en algún momento los tenemos que entregar. Cuando nos entregamos, hacemos literalmente la alquimia profunda, la transformación, y ya no nos identificamos con eso. Siempre por ahí, si queda en sombra, queda recluido en nuestro potencial más grande. Claro. Porque quien tiene un sol en la casa 12 tiene mucha energía de servicio, pero tal vez es una persona que va a vivir chiquita toda su vida, ¿sí? Porque tiene miedo de sus potenciales, de su brillo, de lo que puede exteriorizar. Entonces depende de lo que haya ahí. Un Mercurio, la persona no va a querer comunicar, le va a costar, le va a doler hablar. Un Venus le va a doler conectar con su deseo. Y así sucesivamente hay un montón de componentes. Claro, pero justamente ese Mercurio ahí que le cuesta comunicar, pero quizás tiene ese don de comunicarse con la parte más mística, ¿o no? Más sutil, más viva. Son personas que leen sin necesidad de lenguaje, digamos. Eso es lo interesante, ¿no? De encontrarle ese, porque cada planeta tiene su lado oscuro y su lado luminoso, y bueno, y todos tenemos todos los planetas. Exactamente. Así que hay que vivirlos, hay que descubrirlos gracias a la carta natal. Me parece que por eso es tan importante conocer a dónde tenemos nuestros dones, nuestros desafíos, porque justamente no es que sea algo negativo, porque en muchos casos se ve que la tradicional por ahí en general lleva esto a que, bueno, esto es fatalístico, esto, ¿no? Mira, si tenés Plutón en casa 8, ¿no? También es como... Sí. A ver, por eso decía al principio, siento que sigue habiendo mucho mito a través de la astrología. Y desde la forma en que yo veo la astrología, es un mapa hermoso de autoconocimiento y de alquimizar todas mis potencias. Todos tenemos luz y sombra, todos los seres humanos. No importa si tengo un Plutón acá o allá, porque ese Plutón está en algún lado. Y ese Plutón que tanto se habla o que tanto peso le tenemos, como la energía escorpiana, que es más de lo mismo, la casa 8, eso en realidad es nuestro poder de transformación y alquimia. Si no tuviéramos eso, no nos daríamos la posibilidad de evolucionar. Entonces... para mí es mágico, o sea, más allá de que cada quien lo puede ver yo siempre digo, cada profesional ve a través de los lentes suyos. Mi lente trata de ser un lente muy alquímico. Yo nunca miro la cuestión problemática, por así decirlo, o no anclo en que la persona crea que esto es un límite, ¿no? Claro. Es como si yo dijera, bueno, acá está un límite tuyo y hasta acá llegás porque tenés Saturno en tal área, porque tenés Quirón en tal área. Y nunca vas no. Al contrario. Conocer eso, sí, yo siempre digo que la astrología es exacta, la astrología da orden, da claridad y nos ayuda a apuntalar el camino. Cuando nosotros conocemos ese potencial, tenemos el mapa para descubrir completo. Después está nuestro libre albedrío si decidimos avanzar con nuestra vida, aprovechar todas esas fortalezas. Cómo estás evolucionando también las cosas que te van pasando también alrededor, porque no nos olvidemos que somos energía, y entonces es como también decimos a veces del tarot, te puede salir, o un mensaje del oráculo que estábamos hablando, te puede salir o le podés decir tal cosa, pero después ese día te levantaste con la energía para otro lado y bueno, también se cambia un poco el rumbo, digamos, pero la esencia queda ahí, o sea, eso lo vas a tener que ver igual.
lo vas a tener que... En algún momento resuena claro, eso. Así. Claro, en algún momento te va a resonar y vas a tener que volver a Plutón, por ejemplo, que decía, a cambiarlo a lo que sea. Así es. Para evolucionar, para sanar, para lo que viniste, para lo que querías. Sí, yo creo que es un poder inmenso y creo que fehacientemente que la astrología apuntale el camino y lo hace que el proceso sea más corto, más redireccionado. Cuando la persona tiene ganas, de hecho yo tengo muchos procesos de astrocoaching que son de 2 meses y realmente estoy hablando de una persona que entró con una mentalidad, con un mundo emocional y salió de otra manera. Y te estoy hablando de 2 meses de proceso, no te estoy hablando ni siquiera de 5 años de una terapia, no. Cuando hay interés en el cambio se da. Sí. ¿Cómo es eso del astrocoaching? A ver. Claro, bueno, todo inicia desde la carta y hay un proceso de acompañamiento de 2 meses completos. En esos 2 meses tenemos 3 sesiones. De esas 3 sesiones se trabajan principalmente los taloncitos de Aquiles. En esos taloncitos de Aquiles descubrimos primero lo que tenemos que sanar de narrativa pasada, sin anclarnos ahí, sin llevar dedos señalador, sin nada de todo eso. Es una energía presente, la miro, la respeto y vamos hacia el otro, ¿sí? Claro. Y después en esos 2 meses, en esas sesiones, entre medio, justamente, a mí me encanta hacer preguntas. Yo creo que la persona evoluciona solamente a través de la pregunta. Entonces, tenés muchas actividades y mi acompañamiento para lo que necesites. Tenés meditaciones guiadas por mí, movimientos corporales, sanación del niño interno. Hay muchas cosas que se pueden hacer porque la forma en que veo la astrología no es cerrada. No. Claro. De hecho, no me anclo en la astrología tradicional. Jamás me vas a escuchar, porque sos un sol en tal área. Nunca. Claro. O sea, eso es como mirar lo más chiquitito o el 1% que tiene la astrología profesional. Claro, sí. Doy fe que no se queda en un solo y que hace muchas preguntas. Incómodas, tal vez. Y a veces sí, a veces son... Pero es que a veces necesitamos eso, como decía, lo de las sombras que tenemos todos. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y si no vemos la sombra, nunca vamos a identificar las luces que tenemos, es así. Y las preguntas incómodas tienen que estar, porque si no, no vas a ver el lado bueno. Claro, digamos, es que además creo que también en la pregunta está la evolución. Yo siempre pienso lo mismo. Claro. En la pregunta está la evolución. Entonces es justamente eso. Es primero en la pregunta yo puedo mirar con otra perspectiva. Tal vez el que me lo dijo al frente, yo busco ayuda a través tuyo, digamos. Vos tenés otro lente. Claro. Entonces tu pregunta, tu visión me va a ayudar a mí a abrir el campo desde otro lugar. Entonces desde esa manera aporto. Sí trabajo mucho en lo que es el cambio de mentalidad. Más allá de trabajar el componente de carta natal, el cambio de mentalidad es fundamental para justamente avanzar en los procesos en la vida. Si no quedamos anclados en la narrativa mental, que es todo ahí. ¿Y cómo lo abordás a eso? Porque viste que el cambio de mente, la mente se resiste al cambio. Y entonces, es que en realidad la mente es el ego y el ego es supervivencia y es el miedo y es todo lo que está atrás, ¿no? Entonces, justamente es preguntarnos qué podría pasar, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo quisiera abandonar el trabajo de relación de dependencia, fuera un caso, ¿cuál es lo peor que puede suceder, digamos? A ver, ¿puedo vivir con esa situación? O sea, me imagino el peor potencial, que ahí va el ego, ahí va hasta el miedo y ahí están todos nuestros patrones y creencias. Me imagino el peor potencial. ¿Puedo vivir con esto? Por ejemplo, renuncio. Hago lo que me gusta. Me va bien, crezco, me desarrollo. O tal vez puede pasar que esté medio intermedia y sigo estando insegura. A ver, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Volver a trabajar a otro lugar? ¿Volver a cambiar la orientación de lo que estoy haciendo? ¿Puedo vivir con esa decisión que tomé? Entonces desde ahí voy cambiando la narrativa. A ver, detrás del miedo, detrás del ego, en realidad hay un potencial muy dormido y el ego siempre nos quiere muy cómodo. Entonces, obviamente sí creo que es un trabajo muy profundo, porque en realidad más allá de todo el miedo, todos tenemos miedo. Sí. Hay que aprender a atravesarlo y aprender a gestionarlo, nada más. Pero cuando nos quedamos con la narrativa de la mente, y bueno, estamos dominados al 100% ahí. Que llevándolo a la astrología, en general ahí está actuando mucho Saturno, Quirón. Saturno, Quirón, el Sol, que es el ego puro, es la identidad, también, es la esencia, sí. Yo lo llevo a mi caso personal, que Saturno me hizo el trabajo, ese trabajito de construir, en mi caso que está en Tauro,
¿no? Construir mi autoestima, ¿no? Y fue un trabajo muy, muy largo. Y bueno, y me generaba mucha resistencia, muchos miedos, ¿no? Tuve eso lo tomo desde ese lugar, y mi quirón en casa 3, que tiene que ver con la comunicación, y fíjate cómo la vida me llevó a medios de comunicación. Y estás sanando a través de cada palabra que decís. Y no sabes el trabajo que... Y la vida me dijo, exponete, me puso a hacer teatro, me puso a hacer un programa de tele, y ahora estoy en la radio, y fue todo un trabajo que tuve que hacer. Y digo, bueno, eso... Yo, gracias a conocer mi carta, pude entender, porque si no hubiera podido hacer esa transformación, pude entender que tenía una herida y que la tenía que sanar a través de esto, o sea, que ese era mi don, era el sanador herido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, recomiendo a todo el mundo que haga una carta natal, la verdad que sí. Pero bueno, sí. Además, Saturno es nuestra maestría. Si nosotros lo lleváramos, por ejemplo, a lo que es la astrología kármica o la astrología tradicional, justamente es el maligno. O sea, claro. está Saturno, tu vida es una crisis existencial. Yo tengo el Saturno, para que lo comprendamos, yo tengo Saturno en la casa 10, el área profesional. Casa 10, área profesional. O sea, si pensara de esa manera, pensaría que mi vida, mi carrera va a ser un fracaso, no va a crecer, va a tener límites. Y por el contrario, ¿saben la estructura que me ayudó a hacer? O sea, yo hoy por hoy tengo una estructura tan fija, tan grande, y es autoridad a largo plazo. Donde está Saturno, vos sos una autoridad en tu vida. Claro. Entonces, una autoridad tal vez en el trabajo de la autoestima, del valor, del merecimiento, de tu relación con el dinero, porque Tauro es todo eso. En mi caso 10 es la profesión, es el área vocacional, ¿sí? Es la huella que yo dejo al mundo. Por eso me encanta que la gente conozca el potencial suyo. Por eso me identifico mucho con ayudar para que las personas salgan de la Matrix y conecten con ese potencial que tienen. Porque, de hecho, fue mi transformación, digamos. Claro. Si yo no hubiera trabajado eso, jamás hubiera dejado la relación de dependencia, los 15 años administrativos lindos, para estar sentada acá. Claro, sí. Sí, entonces, pero bueno, sí está... Ese Saturno nos da maestría. Y ese Quirón nos da justamente el don. Es el don de la resiliencia, ese taloncito de Aquiles, que no significa que se va a ir, pero sí significa que muta, a través que yo, a medida que lo voy trabajando, más muta, ¿sí? Y es generacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora estamos con un Quirón en Tauro, que va a estar una larga estadía, ¿sí? Entonces, ese Quirón va siendo generacional, ¿sí? Entonces, nos afecta a todos de alguna manera. Donde está ese Quirón es mi don de resiliencia, es ese don de sanación y de entrega. Tal cual. Bien. Ya no me acuerdo dónde estaba todo, pero ya lo voy a buscar después. Haces, bueno, llevándolo ahora a este tema, ¿tenés en cuenta los ascendentes y ese tipo de cosas? ¿No? ¿Le das prioridad, digamos? Le doy prioridad como camino de vida. En esta reencarnación, digamos, vamos a hablar desde esta manera, lógicamente el ascendente es el camino, es la misión álmica, es donde yo voy. Mientras que el nodo norte es el aprendizaje del alma, es lo que yo vengo a experimentar. Puedo o no hacerlo, como yo siempre le digo a los consultantes, pero qué rico darnos la posibilidad de salir del nodo sur y experimentar el nodo norte. Qué rico conectar con la energía del ascendente, porque eso hace que mi 360, que esa carta, que ese radic, se potencia y brille, digamos. Nosotros no somos solamente la energía solar. De hecho, el sol es lo más relegado, porque podemos ser lunares toda la vida, podemos ser quironianos toda la vida, entonces... Tal cual. El sol es lo último que brilla. Después de todo el trabajito brilla el sol, ahí sale. El sol, tiene que brillar el sol con todo el trabajo que hacemos. Sí, exactamente. Bueno, dijiste que empezaste ¿en qué año empezaste con todo esto? Y en realidad... entre el año fines del 15 y el 16, yo ahí tuve mi crisis existencial. En el 2017 ya empecé a estudiar, ¿sí? 4 años de astrología, después estudié 2 años de profesora de yoga, después me seguí perfeccionando, pero bueno, este caminito realmente que lo estoy transitando, trabajando, abocada, recién hace 4 años, ¿sí? Bien. Entonces, 3 años full y 4 años que trabajaba en la empresa y hacía un miti ahí. ¿Sos psicóloga también? ¿No psicóloga eres? Estudié psicología, sí, no me recibí, sí. No, de hecho, también un conocimiento con... Sí, en realidad...
Lo empecé a estudiar, no lo terminé ni mucho menos, pero sí lo hice por una creencia limitante. Claro. Ese Saturno en la casa 10 en Capricornio, soy Luna en Capricornio, entonces soy muy estructural. Romper con esas estructuras limitantes, por eso te digo que trabajo mucho en el cambio de mentalidad. En mi caso, tengo una stellium en Capricornio, 60%, para los que no conocen, la carta natal está radicada en elementos, tengo un 60% de tierra. Vos también, André, sí. porque la vi la tuya. Acá la tuya no sé, pero quienes tenemos mucho tierra somos muy estructurales, nos cuesta mucho el cambio. Yo tengo poca tierra. Y salir de justamente lo que se espera de nosotros, o sea, ¿qué esperarían de mí? Tal vez el título de psicóloga en la pared, que de hecho casi me lo pongo si no fuera porque tomé conciencia de decir... Pero, ¿y qué querés hacer vos? Claro. ¿Querés esto? ¿Querés esto? Entonces, bueno, fue a descubrir, ¿sí? Sí, yo tengo mucho aire, tengo mucha energía acuariana, algo de tierra con Virgo, porque tengo varios planetas ahí, pero sí, tengo mucha energía, si bien yo soy leonina, tengo energía de fuego, pero tengo mucho aire y sí, soy muy mental y tuve que aprender a incorporar el elemento que me faltaba, ¿no? La parte emocional y demás. Bueno, un poquito contanos cómo aplicas la astrología, que este era el tema del día de hoy, con el yoga. ¿Tenés en cuenta cómo está el cielo para hacer una sesión de yoga? ¿Cómo sería eso? Sí, por lo general sí. La realidad es que yo me especialicé en Hatha Yoga, así que por ahí de esa línea no me muevo, que es el yoga tradicional, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente... creo fehacientemente que el mat es la estructura de vida, entonces cada asana, cada postura y cada incomodidad y no incomodidad transitada ahí es lo mismo que es la vida. O sea, entonces, el mat manifiesta cómo somos nosotros en el afuera, digo. ¿Qué es el mat? Para los que están escuchando que no saben. La alfombrilla, en donde yo hago la práctica, digamos. Muy bien. Y siempre me guié por justamente el hatha porque es un proceso. El hatha es proceso, es sostener la postura por más incomodidad que me dé. ¿Sí? Bien. Y lo relaciono mucho con la astrología porque siempre me fijo dónde está la luna, ¿sí? En este momento tenemos un cuarto creciente, de hecho vengo a dar una clase, así que las chicas se agarraron fuerte porque sabía que hoy era día de sostener, de movimiento y de intensidad en la clase. Bien. Pero sí las guío de esa manera, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos una fase de luna llena, un cuarto menguante, las clases tienden a ser más meditativas, más de respiración, más de movimientos lentos, más conscientes, más sostenidos, pero desde la pausa. Desde otro lado. Luna nueva, cuarto creciente, el cuerpo tiene predisposición para el crecimiento, para el movimiento, entonces nos disponemos en una práctica que sea un poquito más exigente quizás, pero sí que nos permita canalizar todo ese fuego interno que tenemos en realidad. Qué interesante, me encanta eso. Sí, buenísimo, buenísimo. Qué bueno. Porque... Entonces, ninguna clase es igual. No, ninguna clase general, es igual. No. De hecho, no me considero... Es la única área de mi vida que me permito ser creativa. Y lo digo de esta manera porque estructurar el 100%. ¿Por qué soy creativa? Porque lógicamente estudiar yoga es una filosofía muy recta, digamos, ¿sí? O sea, hasta alimentación, incluye un montón de cosas la filosofía yógica, ¿no? Y me di cuenta que si yo quería hacer el camino de mi vida como el camino de Mat, era justamente ser más amable, entonces era comprenderme desde un 360 y desde ese lugar yo comparto las clases siempre. Claro. Me interesa mucho mis alumnos, cómo están, cómo se sienten, siempre hay una búsqueda primero de conciencia, de lo que venimos, de lo que traemos antes de llegar al Mat. Siempre interiorizo todo, digamos. No es, vamos, nos sentamos, hacemos una clase y no. Claro, sí, lo integras mucho con todo. Sí, me gusta la conexión, creo que es lo principal, somos red y es lo más rico en realidad. Sí, la contención aparte que tenés que tener y seguramente es lo que más necesitamos por ahí. Y hoy por hoy cada vez más, creo. Claro. Así que ese abordaje integral que bueno, que es tan necesario, ¿no? De unir, ¿no? Claro, por eso, viste, como decía yo también, de que yo uno mucho los oráculos con el Reiki, con todo, porque todo ayuda a todo. Bueno, vos sabés, para evolucionar, para cambiar, para pensar, para lo que sea. Te cambia, te ayuda un montón el integrar todas las terapias o todas las disciplinas. Sí, es que además creo yo siempre pienso lo mismo, por ahí el ego nos tiende a dividir, ¿no? Es como si hago esto o aquello, otro, claro. Y en realidad es, ¿qué es lo que me hace bien?
y desde ahí moverme. En mi caso, puntualmente, yo integro estas dos porque son dos disciplinas, son dos áreas de mi vida que realmente empujan mucho. Y si a mí me sirvieron, mira si no van a servir a alguien más. Eso también, cuando uno ve que a uno le hizo bien, si a vos misma vos sentís que te hizo bien y que te cambió la vida, ¿por qué no compartirla con los demás? Exactamente. Sí, es maravilloso, es maravilloso. ¿Tenés ahí como algún ejemplo como para darnos por ahí de una gran transformación de alguno de tus consultantes? Bueno, en realidad muchos de mis consultantes, los que llegan justamente no es casualidad, es por cuestiones, por ejemplo, profesionales. O sea, ese salto cuántico que necesitan. He tenido muchos potenciales, digamos, de descubrirse a sí mismo y hoy estar abordando lo que realmente quieren hacer, digamos, alejado de una estructura que lo limitaba. Por lo general, los mayores míos son desde ese lado, por eso me enfoco más justamente en el potencial de la persona. Pero bueno, sí es un caminito que tiene su sub y baja, no lo voy a negar, digamos. Así que sí. Bueno, el trabajo en general te tenés que fijar casa 10, casa 6, casa 2. Casa 10, casa 6, casa 2, digamos, básicamente entre la casa 2 y la casa 6 vemos el potencial de cómo trabaja habitualmente la persona, qué capacidades tiene, cómo puede llevar su día a día y cómo puede sostener. La casa 10 y el medio cielo pertenece prácticamente a un lado profesional nuestro. Si nosotros quisiéramos ver un chico que sale de la secundaria, le vemos la casa 10 y lo guiamos profesionalmente, digamos, porque marca la salida al mundo. Que puede o no hacerlo, porque después vemos todas las linitas esas que cruzan entre medio y el potencial está en otro lado. Por lo general, de hecho, muchas veces lo que sucede en la casa 12 y donde está mi quirón es el potencial de ayuda que yo tengo y de hacer que realmente la profesión sea una vocación también. Entonces, la casa 12, mira. Lo que está en la casa 12 desde un lugar muchas veces oculto, más reprimido, todo eso tiene el potencial de alquimia para salir al mundo, sí. Ah, mira. Sí, por lo general sí, así que bueno, se ven muchas cosas, digamos. También tenemos que ver, por ejemplo, los elementos que gobiernan a la persona. Si la persona no tiene mucha energía de tierra, bueno, hay que integrar ese elemento porque después, por ejemplo, sostener una independencia en un lugar desde la individualidad, y bueno, va a costar. Claro. Personas con mucho aire, mucho fuego, son más impulsivas, les va a costar en el sentido de que en realidad tienen un poquito paciencia, se tienden a frustrar más. Entonces, bueno, es integrativo, no solamente se ven esos componentes, digamos. Sí. Es un todo, ¿no? De ver. Y en cuanto a lo familiar, ya que estamos, ¿en qué te fijas? Y lo familiar principalmente siempre la luna, o sea, primer eje es la luna, porque la luna es como yo comprendí el amor, siempre digo lo mismo, la luna es el primer contacto con el amor y justamente es el contacto con mamá, así que siempre se historia, el linaje femenino para atrás es muy importante. Después, lógicamente, abordo la casa 4 como la historia, la familia, el clan, la pertenencia. La casa 8 habla un poquito más de las oscuridades dentro del clan, de lo reprimido, de lo oculto, de las historias no contadas tal vez, y bueno, la casa 12 es lo que traemos inconscientemente de la historia familiar, del clan, digamos. Claro. Entonces se aborda todo eso. Si quisiéramos ver vínculos, por ejemplo... Sí, pareja. Bueno, pareja, comprendemos, para la pareja comprendemos también la luna, pero principalmente vemos casa 5, casa 7. Lo que hay en la casa 7 habla del vínculo, es estable a largo plazo en mi vida. Entonces los planetitas que yo tengo ahí, por lo general, siempre los proyecto. Entonces ahí principalmente me paro en ver qué hay dispuesto ahí y trabajar los apegos. Hoy estamos muy polarizados. O está el apego ansioso totalmente desbordado, o el apego evitativo al otro extremo, y nos hemos olvidado de trabajar en nuestro apego seguro para que esas conexiones que miramos al frente sean más genuinas, sean más reales, sean más auténticas. Es como que hoy nos hemos polarizado un poquito. Así que bueno, todo eso se tiene que trabajar para no proyectarse. Sí. Bueno, yo tengo justamente mi sol en casa 7. O sea, yo lo cedí al sol totalmente y hice claro, una todos eran energías leoninas, menos yo. Así que lo tuve que recuperar, lo tuve que encontrar de vuelta. Y sí, porque ese sol, en realidad, la casa donde está el sol, en este caso fue tu sol, ¿no? Pero si habláramos en general el sol en la casa donde estás es donde brilla. Y un sol en la casa 7 brilla a través de la paridad del otro. ¿Qué significa? Que pareciera que para estar
completa yo tendría que tener a alguien al lado, si no yo no me siento completa. Entonces, lógicamente, el sol siempre va a reflejar el trabajo de autoestima, siempre. Siempre va a trabajar ese ego sano que todos debemos cultivar, porque también el ego es lo que nos permite poner límites. Y la casa 7 es la casa en donde nace la complacencia, nace el cedo mi poder para sostener el vínculo, nace la dependencia vincular. Entonces la casa 7 tiene sus pros y tiene sus contras también, entonces como todo. Pero cuando un sol está ahí, muchas veces quedamos relegados en el segundo puesto de nuestra vida, ¿no? El primero lo ocupó la pareja. Sí. Wow. Sí. Bueno, es todo muy interesante. ¿Viste? Esto. Sí, es muy importante conocer. Sí. Primero hay que hacer una carta natal. Y después salir a la vida. Sí, yo siempre digo lo mismo. Bueno, vos, la carta es todo, porque claro. muchas veces a mí me llegan muchas personas que están paradas. Bueno, cumplo los años, quiero hacerme la revolución, quiero ver cómo va. Pero si no... ¿Vos sabés caminar en la carta? Claro. La rebo, o sea, las sinastrías, todo lo otro, claro. es casi correr. Entonces, sí, claro. La base de todo. La natal y después todo lo demás. Incluso te he escuchado otras veces que has dicho de que se la hagan a los hijos también. Sí, fundamental. Sí, a ver, lamentablemente si nosotros miráramos para atrás, comprendimos que recibimos el amor que necesitábamos recibir, pero nuestro niño o nuestra niña siempre hubiera esperado tal vez un poquito más. Entonces es esa luna justamente, ¿no? Si yo esa luna la entendiera de mis hijos, yo sabría la necesidad emocional que tiene el niño. Bien. Qué rico sería poder cultivarle esa forma emocional del niño que necesita para que justamente no proyecte, porque luego el niño replica eso en un vínculo, claro. Que es lo que nos pasa a nosotros hoy como adultos. Entonces siempre vamos a trabajar en espejo y siempre los primeros maestros son los padres. Después lo tenemos los hijos y el vínculo que lo va a hacer toda la vida porque es donde hay intimidad, claro. Y donde hay fusión completa. Y la carta natal se hace una vez y es siempre, le hablo a las dos porque las dos saben, pero es una vez o se hace como es, a ver eso. Yo siempre digo lo mismo, la carta natal, el mapa simbólico va a ser uno toda la vida. Bien. Ahora, vos atravesás septenios en tu vida, claro. Entonces eso significa que hay distintas áreas de la vida que están estimuladas en este preciso momento. Bien, ¿sí? Hay un planeta que rige, una casa que lo rige. Siempre es lindo verla. Primero, ¿por qué? Porque estamos en distintos septenios, trabajamos otras áreas. Segundo, porque tu proceso de evolución. No sos la misma de hace un año o 2 años atrás. De hecho, por ejemplo, yo en mi caso, ponele, la tengo hecha desde la escuela que estudié, después me la hice con otro astrólogo, y ahora, de hecho, me lo voy a hacer, cumplo los años el mes que viene, me lo voy a hacer con otro astrólogo porque me encanta cómo explica y la mirada que hace. Y yo ya lo sé de memoria, mi carta natal, no necesitaría eso. Pero sé que el proceso de vida es distinto, entonces allá vamos. Bien.